Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este ya fin de semana. Estamos un par de días de que se lleve a cabo el Maratón de la Ciudad de México y ayer abrió precisamente la Expo Maratón, donde hay más de 100 expositores. Ahí podrás encontrar cualquier tipo de productos para el running, para realizar el running, también para llevarlos para la carrera del próximo domingo. Y también lo más importante, ahí se están entregando los números y playeras para los 40,000 atletas que van a formar parte de este importante evento. Ya dio inicio la fiesta de la Maratón Ciudad de México. La primer parada, el Autódromo Hermanos Rodríguez, con la Expo Maratón, donde los 40,000 corredores inscritos darán el primer paso rumbo a la gran carrera, al recoger su kit, donde encontrarán la playera conmemorativa, así como su número y chip. Este año hicimos un par de modificaciones, nada más lo hicimos en el primer piso, la parte de entrega de números y toda la parte de la zona de pits, como pueden ver aquí. Está toda la experiencia, todos los stands y los gadgets distintos que tenemos de aquí de running. La Expo Maratón es un espacio donde se reúnen miles de corredores y familiares para empezar a sentir la emoción y adrenalina por concluir este reto de 42 kilómetros, 195 metros. Recibimos entre 40 y 50% del total de los corredores y como ves, cuando vienen con sus familias, amigos y demás, normalmente esperamos en estos 3 días más de 120,000 personas aquí en la Expo Maratón de la Ciudad de México Telcel. La Maratón Ciudad de México también tiene grandes sorpresas. Y es que como desde hace 5 años, el Metrobús de la Ciudad de México forma parte de este evento, con las tarjetas conmemorativas, las cuales traen la letra representativa de la edición, en esta ocasión la C, y esta podrá adquirirla a partir de este viernes en la línea 1. Para el próximo año estamos pensando hacer la reedición completa de las 6 letras, ponerla a disposición de los usuarios o los deportistas participantes. La entrega de kits se llevará a cabo este viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche y el sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con imágenes de Jesús Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, entonces ya sabe, toda una experiencia es la que se puede vivir en esta Expo Maratón, no solo para los atletas que van a participar en la carrera, sino también para familiares, amigos e incluso atletas que no vayan a participar en el maratón, pero que están dedicando su vida al running. Ahí van a encontrar muchos productos, desde ropa, estos geles, también gomitas de estas que te ayudan durante la carrera. También hay un muro, una parte muy importante, hay un muro en el que familiares y amigos pueden ir y ponerle un mensaje a sus atletas que van a participar el próximo domingo. Ahí estará, ya lo vimos en la nota de Vianey, todavía hoy y mañana a partir de las 10 de la mañana está abierta la Expo Maratón y mañana con el plus de la carrera infantil y familiar también en todo lo que es la pista, el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez. Y bueno, ahí mismo ayer en este corte del listón del Expo Maratón se llevó a cabo un homenaje para Miguel Ángel, este hombre que está a punto de cumplir los 70 años de edad. ¿Pero por qué el homenaje? Pues ni más ni menos que porque Miguel Ángel es la única persona que ha participado en las 34 ediciones que se han llevado a cabo de la Maratón de la Ciudad de México. Esto es una celebridad, todos se toman fotos con él y ayer el Indeporte de la Ciudad de México precisamente le brinda este homenaje. Qué mejor manera que entregarle el número 40,000. Soy el corredor número 40,000 de esta Maratón 35 y lo voy a aportar con orgullo en nombre de todos los corredores. Con un homenaje al otorgarle el número 40,000 de la edición 35 de la Maratón Ciudad de México, fue como se reconoció a Miguel Ángel Vargas Villanueva por su gran trayectoria al correr todas las ediciones que se han realizado de este evento. Pues es un número bonito, ¿no? De muchos ceros. Valen mucho los ceros. Es un orgullo. Es un orgullo representar con este número a todos los corredores de esta maratón y de las anteriores. Con la playera y el número ya en sus manos, Miguel se encuentra listo para recorrer y disfrutar estos 42 kilómetros, 195 metros. Pues me siento muy motivado, me siento como niño con juguetito nuevo porque realmente cada maratón es diferente, pero el espíritu, esa esencia no la he perdido. Con imágenes de Jesús Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias. Ahí está Miguel Ángel, todo un ejemplo para jóvenes y también para adultos que se están dedicando a las carreras. Ahí está claro que si te lo propones, lo logras. 34 maratones de la Ciudad de México en su haber. Se me olvidó una cosa muy importante de la Expo también. Hay un muro en el que están todos los atletas
su nombre escrito ahí, de letras muy chiquitas, entonces toda una experiencia ir y buscar tu nombre ahí dentro de este gran muro de varios metros que está ahí en la Expo Maratón. Vamos a cambiar de tema para hablar de fútbol americano, porque se dio a conocer ya el calendario de la Liga Premier Colegial de esta disciplina. De esta manera también se le pone ya luz verde a lo que viene toda la actividad del fútbol americano mexicano, del fútbol americano en el país a lo largo y ancho de la República Mexicana. Se presentó oficialmente la campaña 2017-2018 de la Liga Premier de Fútbol Americano Colegial, la cual dará inicio el próximo 1 de septiembre con 3 encuentros. La jornada inaugural correrá a cargo de los Linces de la VM ante el TEC de Guadalajara, Tecnológico de Monterrey ante los Auténticos Tigres y Águilas de la UACM ante el TEC de Toluca. Para el 2 de septiembre se llevará a cabo los duelos entre Águilas Blancas midiéndose a TEC de Puebla. Leones de la UAM se enfrentarán al TEC de Querétaro. Los vigentes campeones aztecas de la UTLAP recibirán en el Templo del Dolor a los Pumas. TEC México se va a enfrentar a los Burros Blancos del Politécnico. Para el 8 de septiembre, los Zorros del Cetis de Mexicali se enfrentarán a Cimarrones de Baja California y la actividad culminará con 2 partidos el 9 de septiembre, cuando se enfrenten los Zorros del Cetis Tijuana ante el TEC Querétaro y Coyotes visitando a Itzón. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ahí está la actividad del fútbol americano. Vamos con la actividad de esta noche de la jornada número 7 de la Apertura 2017. Se me estaba olvidando. Hoy arranca la jornada número 7. Xolos frente a Pachuca a las 9 de la noche allá en la frontera. Recordemos que fue semana de jornada doble porque después vendrá la próxima semana el parón a lo largo del mundo por la fecha FIFA donde habrá partidos eliminatorios. Tijuana, que por fin ya ganó de la mano del Chacho Coudet, recibe en casa a el Pachuca de Alonso, de Diego Alonso, que con sus jóvenes ahí va, teniendo una buena temporada. Hoy, 9 de la noche, arranque de la jornada número 7. Y hablando de selecciones nacionales, bueno, pues la próxima semana, recordemos, partido frente a Panamá y Costa Rica. En caso de sumar ahí 3 puntos entre los dos partidos, distan 3 puntos, es el número mágico. México estará calificado ya de manera oficial al Mundial de Rusia 2018. O sea, es prácticamente un hecho que ya será el próximo fin de semana cuando se concrete el pase. Ayer Juan Carlos Osorio dio a conocer su lista, ninguna novedad, los de siempre. Y lo que en donde sí hubo novedad fue la designación del nuevo director de selecciones nacionales, que será Denis de Clos, este hombre holandés que ya muchos años ya inmiscuido con el fútbol mexicano. Y la gran sorpresa que a partir de noviembre, después de que se retire ya como jugador activo de las canchas, Gerardo Torrado se convierte en gerente de selecciones nacionales. Fungirá en una posición que será el nexo entre el cuerpo técnico, Juan Carlos Osorio, con los jugadores. Como jugador, Gerardo Torrado fue férreo en el vestidor, fue de los líderes del vestidor, junto con Rafa Márquez, Pavel Pardo, ¿no? Y Osvaldo Sánchez. Deja de eso, eran los que apretaban para la cuestión de primas, de lana, de beneficios para los futbolistas. Él era rudo, como dicen, así como en la cancha de rudo, pues era en el vestidor para apretar a los directivos y conseguir las primas que querían los seleccionados. Así que me parece una buena decisión poner a Gerardo Torrado, que prácticamente se va a despedir, está jugando, recordemos, a la segunda división de la Liga de Estados Unidos. Se va a despedir y al otro día se presentará en su nuevo puesto de directivo. Ayer las redes sociales estuvieron muy activas con un par de hashtags que tienen que ver con deportes. Cristiano Ronaldo, como siempre, el primero de ellos. Un premio más, fue reconocido como el mejor jugador de la UEFA, esto en el marco del sorteo de la Champions League en su fase de grupos. Y otro tema que nos tuvo muy activos en redes sociales el día de ayer fue la selección mexicana que está participando en Williamsport, este torneo de béisbol de ligas infantiles. México se calificó a la final al derrotar 6-2 a Canadá. De esta manera enfrentará mañana en la final del certamen a Japón. Ahí está. Y bueno, ya para despedirme, te voy a mostrar este video. Fíjate, el lance de este luchador le falla. Ve qué cosa tan tremenda, lucha extrema en los Estados Unidos. También a quién se le ocurre, vamos a verlo. Ve el loco a dónde se sube. Al techo y pone al otro en la mesa. Se va a aventar. El otro ve ahí como lechón esperando la muerte y le falla. Mira, ¡pum! Se rompió el brazo. Oye, no chequen el brazo. ¡Paz! Costalazo pleno. Sí, un pequeño error de cálculo, ¿verdad? Para los que creen que la lucha es pura farsa, bueno, no sé, pero esto no fue farsa. Le faltó tino, ¿ve? Le faltó tino y ve, se le rompió el brazo a este luchador allá en los Estados Unidos. Como dicen, buena intención, mala definición. Así, pésima definición. Es la información deportiva, Juan. Muchas gracias.